Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, y la tierra sedienta en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios Sión, reina por los siglos. Alaba, alma mía, al Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea. Atravesando la región de Decápolis, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más él los mandaba, ellos con más insistencias lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es un gran peregrino de la misericordia y hace como 200 kilómetros para bajar ahora de nuevo a Galilea, pasando por Tiro, Sidón y recorriendo territorios, diríamos, de paganos, yéndose a la Decápolis. Y por allí cerca de Galilea, ya lo conocían, había multiplicado los panes y los peces y había expulsado demonios de un poseso de Gerasa. Quiere decir que la gente ya lo conocía allí. Entonces, ¿cómo suceden las cosas? Ya cuando un taumaturgo, un hacedor de milagros, por así decirlo, se hace famoso, le llevan muchos enfermos. En este caso, el Señor, para hacer el milagro que le piden, lleva a este sordo mudo aparte. Y fíjense en los gestos que va a hacer el Señor. En primer lugar, lo lleva aparte, luego va a realizar 2 gestos antes de expresar su palabra, porque ya tiene en su corazón decidido sanarlo. Va a ponerle a este sordo mudo los dedos, probablemente los índices, en los oídos, luego va a sacar saliva de su boca y le pone en la lengua al mudo o tartamudo. Y luego, después, dice el texto, levanta los ojos al cielo. Y con un silencio impetratorio dice: Efetá. Significa ábrete o desanúdate. Y al instante se le abrieron los oídos y se destrabó la lengua. No sabemos si este sordomudo era sordomudo de nacimiento, porque el texto no dice nada. Pero lo curioso es, ciertamente, un sordo mudo de nacimiento no puede hablar, no tiene ciencia para hablar, solamente puede tartamudear, pero no puede conocer el sonido de las palabras, solo balbucir algo y darse quizás a entender por signos, porque si es inteligente, evidentemente, como toda persona inteligente, trata de comunicarse con el otro, pero al carecer de el sonido aprendido por el oído y por ende no pudiendo emitirlo, no tenía ciencia del habla. Pero dice el texto, inmediatamente comenzó a hablar sin dificultad. Quiere decir que algo grandioso sucedió también allí. O se le dio ciencia infusa, a un sordo mudo no aprende inmediatamente a hablar,
Y este dice, inmediatamente comenzó a hablar sin dificultad. A no ser que haya sido sordo-mudo, que vino el proceso de aprendizaje del lenguaje, la comprensión, y después vino la enfermedad. Habiendo aprendido ya el lenguaje, entonces sí podría darse de que retomase la palabra, lo conceptual, y pudiese hablar. Pero si es de nacimiento y comienza a hablar, es un milagro tremendo. Mucho más grande que abrir los oídos y reparar el habla. Dice, habló sin dificultad. Pues eso es muy importante, hacer detalle de esto. Todas las cosas las hace bien el Señor. Después, claro, mientras el Señor les dice que no dijesen nada a otros, ellos más lo proclaman. El entusiasmo de las obras de Dios así es. Cuando nosotros nos admiramos de algo, pues inmediatamente salimos a contar. No sabes lo que ha sucedido acá, no sabes lo que ha sucedido allá. ¿No? Lo cierto es que el Señor no quería esa especie de propaganda, un poco porque Él es Dios, claro, pero corría riesgo a que ese mesianismo que Él traía fuese nada más que un mesianismo sanador. El Señor viene a sanar, tiene evidentemente compasión, pero su mesianismo es más de orden espiritual. Sobre todo viene a sanar el alma, a sanar los corazones, a salvar a los hombres muriendo en la cruz. Para que no se equivocase entonces su mesianismo como un mesianismo material. Piensen ustedes, ya había pasado la multiplicación de los panes y de los peces por allí. Qué lindo, el Señor nos puede seguir multiplicando, seguir solucionando los problemas, diríamos, de índole material, qué bueno, o las enfermedades. Por eso el Señor lo va a retirar. Y dice el texto, todo lo hace bien. ¿Cómo no va a hacer bien las cosas si es Dios? En el Génesis tenemos esta expresión cuando Dios creador, donde estaba también el Verbo haciendo toda la creación, y vio Dios que era bueno, porque todas las cosas que han salido de la mano de Dios son buenas. Mas también todas las obras que hace el Verbo encarnado, Cristo, son buenas, absolutamente buenas. Pasó haciendo el bien, dice la Escritura. No podemos pensar que nada malo haga nuestro Señor, porque es la bondad en sí misma y porque tiene la autoridad y el prestigio de la verdadera bondad. Todo lo que hace el Señor es bueno, y todo lo que en su libertad decide hacer confluye en la bondad. Y entonces uno se pregunta de dónde viene el pecado, el mal del mundo, las enfermedades, que eso es malo en sí. No podemos decir que una enfermedad directamente es querida por Dios. Dios permite el mal en el mundo, puede permitir el mal del pecado, como lo permitió del pecado original. Puede permitir que alguien caiga en pecado mortal por mayores bienes. No es que induzca al pecado, no es que induzca directamente a causar la enfermedad, porque la enfermedad también es una cosa mala. Dios permite el mal en el mundo siempre por mayores bienes. Dios todo lo que hace es bueno. Jesús todo lo que hacía es bueno. Pues así concluye al final este texto. Pero quisieras también hacer una interpretación espiritual de esta temática del gesto que Jesús hace. Aparta para obrar. En primer lugar, Él es compasivo y toda su acción es obra de misericordia. Así debe ser también la nuestra.
Toda acción nuestra debe ser bondadosa y misericordiosa. En eso tenemos que imitar al Señor siempre. Entonces, su acción es misericordiosa con todos aquellos que sufren. Y a este sordomudo lo va a apartar para obrar un milagro de salud, pero también probablemente de sanación espiritual, porque el Señor no se queda solo con un milagro en el cuerpo, muchas veces también, sobre todo, sana los corazones. Va a apartarlo. Eso es muy importante. El Señor muchas veces nos hace salir de las cosas del mundo, nos aparta, así como se dan los retiros espirituales de apartamiento, así como eligió a los apóstoles y los apartó de los demás, así como apartó a San Pablo con su ceguera para hacerlo pensar las cosas de Dios y después lo mandó a predicar. Así el Señor también le gusta apartarnos, le gusta que nosotros dejemos también las cosas cotidianas del mundo para apartarnos con Él, o que Él nos lleve sintiendo ese llamado de soledad, de apartamiento, para que Él pueda sanar nuestro corazón. ¿De qué es lo que va a sanar a este enfermo? Evidentemente de una sordera. Si nosotros aplicamos esta sordera al orden espiritual, ¿cuántos sordos hay hoy a la palabra de Dios? ¿Cuántos sordos hay al misterio de lo trascendente? ¿Cuántos sordos hay a escuchar el Evangelio, a sentirse llamado a las cosas de Dios? El Señor entonces aparta, pone sus dedos en tantos hombres hoy y clama y abre esa sordera de tantos hombres, así como abrió la sordera de un San Agustín. Hace poquito celebrábamos la fiesta de San Agustín y Santa Mónica, y él decía en las confesiones: clamaste y abriste mi sordera, iluminaste, y entonces pude ver, y entonces a partir de ahí seguí tus perfumes. El atractivo del misterio de lo sobrenatural comienza por abrir la sordera de nuestros oídos, porque la fe entra por el oído. Fíjense que esto es tan así que el misterio de la liturgia, especialmente en el bautismo, tiene algo que a veces se omite, pero no se debiera omitir, que es el efetá. Cuando ya al bautizado, ya se lo tiene bautizado, ¿no? Se le hace la crismación, luego viene, después de algunos elementos más, el efetá. Y el sacerdote, imitando este gesto del Evangelio, pone acá, hace una crucecita en los oídos y en la boca, si es un niñito de un niñito, si es un adulto, y se pide al Señor que se le abran los oídos para que pronto pueda escuchar la palabra de Dios. Que se le abran los oídos del alma para el misterio del Evangelio, para que esté atento a la palabra de Dios, efetá, y para que la mudez, una vez que uno ha tomado la palabra de Dios, pueda alabar, bendecir, proclamar la palabra de Dios, cantar, bendecir al Dios que ha hecho tantas obras por nosotros. Efetá. Evidentemente, entonces, si la liturgia toma este gesto y lo interpreta espiritualmente, significa que nosotros podemos estar
abiertos a la escucha de la palabra, porque ya se proclamó el éfeta, la apertura de nuestros oídos y la apertura o diálogo de la palabra para con nuestro Dios, pero a lo largo de la vida yo puedo volver a endurecer mi corazón y se vuelve a poner sordo a las cosas de Dios, se vuelve a hacer tartamuda nuestra lengua para la alabanza y la glorificación a Dios. Entonces es un proceso que siempre tenemos que realizar. La ayuda de apartarse para que el Señor haga éfeta. Ayúdate a apartarte con Jesús. En el silencio de la contemplación, en la oración, se produce el éfeta de tus oídos. Es una renovación de aquel éfeta bautismal, donde tú, leyendo la palabra, meditando la palabra, vas de a poco comprendiendo el misterio de lo sobrenatural y vas edificando tu alma para poder glorificar a Dios. El Señor va a realizar entonces este gran éfeta con toda la humanidad. Pero hay otro gesto que quisiera también recalcar. El Señor mira al cielo una vez que pone sus dedos y pone la saliva en la lengua del sordomudo. ¿Por qué mira al cielo? ¿Por qué mira al cielo si en realidad es el mismo cielo que ha venido a nosotros? Es que necesita el verbo de su Padre para hacer obras grandes. Él es Dios como el Padre es Dios. ¿Por qué recurre al cielo aquel que tiene el poder de hacer, como el Padre lo hace o como el Santo Espíritu, todo lo que quiere con su poder divino? Porque aquí tenemos a Jesucristo que tiene el poder divino. Para enseñarte, hermano, para enseñarme a mí cómo en medio de las dificultades de la vida, cómo en medio de las enfermedades como la pandemia hoy, cómo en medio de tantos problemas, nosotros debemos levantar con Jesús, junto con Jesús, porque este gesto es el gesto de la cabeza de la iglesia. Junto con Jesús elevamos nuestra mirada hacia el Padre de los cielos para pedir el cambio, para pedir la salud, para pedir muchas cosas que andan mal, que no tienen soluciones humanas. Nosotros tenemos que recurrir al cielo como Jesús y decir, en este caso, éfeta. Junto con Jesús hoy todos vamos a decir éfeta, con el misterio trascendente de la Eucaristía donde está Jesús, donde quiere mirar al Padre. Toda la iglesia hoy a través de este evangelio le dice, rompe nuestra sordera porque es un mundo sordo para las cosas de Dios. Es un mundo que quiere cambiar las cosas conforme a sus propios criterios y no a los de Dios. Y un mundo que se niega a mirar al cielo es un mundo sordo, es un mundo decrépito, es un mundo que no sabe alabar, es un mundo que está lejano de Dios. Pues hoy le decimos, junto con Jesús, a nuestro Padre, miramos al cielo y junto con Él decimos, ábrete. La sordera del mundo de hoy se tiene que romper. Esa es nuestra fe. Si tú compartes mi fe, di en lo más profundo de tu corazón, ábrete, que la sordera de muchos desaparezca y que muchos hoy aprendan a alabar a Dios.